Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, jefe de estrategia de mercados de XTB, y en este episodio, lección 7, vamos a hablar de cómo utilizar indicadores y osciladores para invertir dentro del curso de Aprende a Invertir desde cero. El contenido de la lección de hoy tiene una pequeña introducción, hablaremos luego de los distintos tipos de indicadores técnicos que hay, luego concretaremos información sobre indicadores de seguimiento de tendencia y ejemplos de cómo utilizarlos, indicadores tipo oscilador y ejemplos de cómo utilizarlos en nuestras inversiones. Vamos a empezar con la definición de qué son los indicadores técnicos. Se tratan de fórmulas matemáticas cuyos inputs o variables son los precios de las propias cotizaciones. El resultado del cálculo, se grafica encima del precio o en una ventana aparte y nos ofrece información sobre la tendencia existente y la fortaleza de la misma. Los indicadores podemos dividirlos en tres grandes familias. Lo que llamamos indicadores de seguimiento de tendencia, que se dedican a identificar las tendencias de los precios, por tanto no anticipan cambios de dirección, sino que acompañan los procesos alcistas y bajistas hasta que estos concluyen. Luego tendríamos los indicadores tipo oscilador. Identifican el momento, o lo que es lo mismo, la fortaleza o debilidad del movimiento de los precios. Aquí sí que tenemos una señal adelantada de un potencial cambio de dirección en la cotización. Y quedaría el tercer bloque, que son indicadores de volatilidad. Advierten de cambios potenciales en los regímenes de volatilidad y por tanto sirven como advertencia de potenciales movimientos explosivos o bien finales de movimientos tras subidas o bajadas muy drásticas. Dentro del grupo de todos los indicadores que vamos a ver, vamos a centrarnos dentro de lo que es la familia de seguimiento de tendencia en las medias móviles, tanto las simples como ponderadas y exponenciales, y no veremos algún otro indicador como podría ser el parabólico, que tal vez lo tratemos en algún curso más adelante. Dentro de los indicadores tipo oscilador vamos a centrarnos en el uso del RSI o índice de fuerza relativa, el momento y el estocástico. Algunos indicadores tienen una función mezclada o mixta entre osciladores y seguimiento de tendencia. Este sería el caso, por ejemplo, del MACD, que no veremos durante este curso, pero es interesante conocerlo para poder profundizar en nuestros conocimientos. Cuando hablamos de indicadores de seguimiento de tendencia, es importante entender en qué momento vamos a recibir la señal. Como hemos dicho, se trata de indicadores retrasados, porque esperan a que comience una nueva tendencia a la hora de identificarla. ¿Eso qué quiere decir? Que si el precio está subiendo, si estamos en una clara tendencia alcista, como pasa con esta viñeta que hemos pintado aquí, veis que los precios están subiendo sin parar, no podemos esperar que un indicador de seguimiento de tendencia nos advierta de que hay que vender en esta zona, sino que será cuando ya el precio haya comenzado a caer, cuando empezaremos a recibir alertas de un posible cambio de tendencia alcista a tendencia bajista. Por tanto, habrá desde el pico absoluto o máximos del precio hasta que recibamos la alerta, habrá un tiempo en el que el mercado ya habrá estado bajando. Por eso decimos que se tratan de indicadores retrasados. ¿Cuáles son las características principales de los indicadores de seguimiento de tendencia? Su grado de acierto o eficiencia depende del tipo de mercado en el que nos encontremos. Funcionan muy mal si nos encontramos en periodos con tendencia lateral o fases de consolidación, es decir, cuando el mercado se mueve arriba y abajo con poca direccionalidad. Este tipo de indicadores son muy poco efectivos. Sin embargo, funcionan muy bien cuando el mercado se mueve de forma tendencial, tanto si es al alza como si es a la baja. La familia de las medias móviles es uno de los indicadores más utilizados porque permite aprovechar periodos tendenciales largos sin cerrar nuestras estrategias demasiado pronto. Se pueden optimizar y automatizar. ¿Qué quiere decir? No dejan de ser fórmulas matemáticas que dependen de unas variables como son los datos del precio. Por tanto, podríamos diseñar sistemas de trading basados en este tipo de indicadores para que generasen las señales de compra y venta de forma automática.
Las medias móviles, como comentábamos anteriormente, es el exponente más claro de los indicadores de seguimiento de tendencia. Básicamente una media móvil lo que hace es suavizar el comportamiento del precio para extraer la tendencia real del mercado. Dependiendo de qué parámetro usemos para el cálculo de la media móvil, conseguiremos que la línea que muestra esa media móvil se ajuste más o menos a la evolución del precio. Aquí veis, por ejemplo, en el IBEX 35, en un gráfico semanal, cómo una media móvil de 150 periodos iría marcada con color amarillo. Si reduzco el cálculo a 100 periodos, la media comienza a acercarse al precio, y si reduzco más el cálculo a 50 periodos, la media se va aproximando cada vez más a lo que es la evolución de la curva de la cotización. Por tanto, parámetros más largos separan la media móvil de la evolución del precio, mientras que parámetros más cortos acercan la media móvil hasta esa curva de precios de la cotización. ¿Cuáles son las características de la media móvil simple? Se puede calcular sobre distintos campos: la apertura del mercado, el alto, el bajo, el cierre, el volumen, aunque normalmente se calcula sobre el dato de cierre. Identifica tendencias en curso y opera a favor de las mismas. Y no se ponderan los días. ¿Qué quiere decir? Que todas las sesiones que computamos para hacer el cálculo de la media móvil simple pesan lo mismo. ¿Cuál es la fórmula? Si yo quiero saber cuál es la media móvil simple de 5 periodos sobre el dato de cierre, lo que haré es sumar el cierre de hoy más el cierre de ayer, el de antes de ayer, el de hace 4 días y el de hace 5 días, y dividirlo todo ello por el cómputo de 5 datos. ¿Cómo se utiliza? Hay dos reglas de uso muy habituales. Una es utilizar los cortes entre el precio y la media móvil para generar señales de compra y venta. Si el precio corta hacia arriba la media móvil, es decir, si el cierre es mayor que la media móvil, se genera una señal de compra. Si por el contrario el cierre cae por debajo de la media móvil, se genera una señal de venta. También existe una regla de uso alternativo, y es utilizar el cambio de dirección de la propia media móvil. Es decir, compraremos si la media móvil ha estado bajando y de repente comienza a subir. O venderemos si la media móvil ha estado subiendo y de repente comienza a bajar. La media móvil ponderada es una variante de la media móvil simple. En este caso las características son las mismas, salvo que aquí sí se pondera de forma lineal. ¿Qué quiere eso decir? Que los días más próximos a la fecha actual tienen más importancia que los días que computamos más lejanos dentro de nuestra fórmula. Para entenderlo mejor, si calculamos la media móvil ponderada, Weighted Moving Average, de 5 periodos sobre el dato de cierre, veremos que al cierre de hoy le damos un coeficiente de peso de 5. Al cierre de ayer un coeficiente de 4, al de antes de ayer un coeficiente de 3, al de hace 4 días un coeficiente de 2 y al de hace 5 días un coeficiente de 1. ¿Qué significa esto? Que en esta fórmula lo que ocurra en la sesión actual, donde se va a producir el cierre inmediatamente, pesa 5 veces más que lo que ocurrió hace 5 sesiones, que solo tiene una ponderación de 1. El denominador de esta fórmula es la suma de 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Cómo se utiliza? No hay ningún cambio, seguimos utilizando lo mismo. Si el cierre corta por encima de la media móvil ponderada, se genera una compra, y si el cierre cae por debajo de la media móvil ponderada, se genera una venta. De la misma manera puedo buscar señales cuando se produce un cambio de dirección en la media móvil ponderada. Si estamos bajando y comienza a subir, se genera una compra. Si estamos subiendo y comienza a bajar, se genera una venta. La media móvil exponencial sería el tercer tipo de media que vamos a ver hoy. Estamos hablando de unas características similares, excepto que aquí la ponderación se lleva a cabo de una forma exponencial. La fórmula de cálculo es un poco distinta y algo más compleja, pero la pongo aquí simplemente para que entendáis qué genera el cálculo de este tipo de medias. Para calcular la media exponencial en el momento actual, usaremos el valor de la media exponencial del día anterior, a lo cual le sumaremos C,
que es el factor de suavizado compuesto por una minifórmula de 2 partido de n+1, multiplicado por el cierre de hoy menos la media exponencial del día anterior. Esta n es el número de días que utilizamos para el cálculo de la media. No os preocupéis, para aquellos que no tenéis conocimientos matemáticos o no os sentís cómodos utilizando las matemáticas, porque las fórmulas que vamos a ver hoy no hay que conocerlas para poder utilizar correctamente los indicadores. Simplemente es una reseña para aquellos que quieran entender exactamente qué lleva debajo cada uno de los indicadores en términos de formulación. A la hora de utilizarlo, volveríamos al mismo tipo de ejercicio. Si el cierre es superior a la media móvil exponencial, compraríamos. Si el cierre es inferior a la media móvil exponencial, venderíamos. También podemos utilizar los cambios de dirección en la media móvil exponencial para generar señales de compra y venta. Lo más importante es que entendáis la diferencia existente en el comportamiento de estas tres medias que hemos visto. La más lenta es la media móvil simple, la más rápida es la media móvil ponderada y la media móvil exponencial se encontraría en un punto intermedio. ¿Qué quiere eso decir? Cuando el mercado está cayendo y las medias lógicamente están bajando, como podéis ver aquí en este grupo de tres medias, si se produce un cambio de dirección al alza, la primera media que nos vamos a encontrar, es decir, la primera media que el precio va a cortar, es la media móvil ponderada. La segunda media que va a cortar es la media móvil, perdonadme, esta es exponencial, perdonad por el error. La media móvil exponencial. Esa será la segunda que va a cortar. Y la tercera y más tardía será el corte de la media móvil simple. Si el mercado está subiendo, como veis aquí, y cambia de dirección de forma drástica, la primera media que se encuentra es la media ponderada, la siguiente media que se encuentra es la media exponencial y la última a la que se va a encontrar es la media simple. ¿Qué quiere esto decir? Básicamente que a la hora de utilizar las distintas medias debemos saber por cuál decantarnos en función de si lo que queremos son señales muy tempranas o señales más tardías. Una señal muy temprana no tiene por qué ser la mejor. Tal vez el corte a la media ponderada nos lleva a cambiar de posición cuando realmente la tendencia se mantiene durante un tiempo adicional. Y en ese caso descubriríamos que la media móvil simple, que aún no se ha cortado, es más eficiente. Es un tema de ir usándolas para ver cómo encajan mejor en nuestra metodología de inversión. Pero además de eso, debemos ser capaces de entender la diferencia entre los tipos de señales. Si yo utilizo el corte entre el precio y la media móvil, ahí tendría una señal de venta. El precio cae por debajo de la media móvil. Si sin embargo lo que estoy esperando es a un cambio de dirección en la media, hasta este punto no se produce. Y al nivel al que se produce ese cambio de dirección de la media, el precio ya está aquí abajo. Como veis, la primera señal es más temprana frente a la segunda señal que tiene todo este decalaje. Pero también tiene sus ventajas entrar tarde. Y es que, por ejemplo, en esta recuperación que tiene lugar en el IBEX, la señal de venta que hemos realizado aquí arriba, aquí se vería ya cerrada en espera de volver a vender aquí. Es decir, cuando el precio corta hacia arriba la media, volveríamos a comprar, dando por hecho que esto va a seguir subiendo y sin embargo no ocurre. Y posteriormente tendríamos que volver a vender. Sin embargo, si hubiésemos utilizado el cambio de dirección, ya veis que la media en ningún momento cambia su dirección. Por tanto, tendríamos una venta realizada aquí abajo, pero no habríamos hecho esta operación fallida de comprar y tener que vender más tarde. Aquí abajo se genera el corte entre la media y el precio, por tanto señal de compra, y el cambio de dirección llega un poco más tarde. Estaríamos probablemente entrando por aquí. Compraríamos más alto que en el segundo caso. Y con la inversión o cambio de dirección de la parte final del gráfico, como veis, se ha producido ya el corte entre la media y el precio, y sin embargo todavía no ha habido un cambio de dirección, y a pesar de eso el precio ha caído bastante. La conclusión básicamente es que el cambio de dirección retrasa las señales respecto a los cortes. En ocasiones es perjudicial porque de alguna manera compramos más caro o vendemos más bajo, pero por otro lado, si las señales son fallidas, si las señales son temporales,
El cambio de dirección no nos va a generar este tipo de operativa fallida, mientras que la señal de corte, que es más inmediata, sí nos va a llevar a situaciones en las que tendremos que comprar y vender poco tiempo después. Aquí tenéis un ejemplo de cómo funciona la media móvil simple en el DAX, índice de renta variable en Alemania. Como hemos dicho antes, cuando el mercado se mueve en un entorno eminentemente lateral, como pasa aquí, con poca direccionalidad, la eficiencia de este tipo de indicadores es muy baja. Estaríamos vendiendo aquí, con los cortes hacia abajo, luego volveríamos a comprar, volveríamos a vender, volveríamos a comprar, volveríamos a vender, a comprar, a vender, a comprar, a vender. Es un auténtico rompepiernas. Todas las operaciones que estamos realizando aquí son malas, hasta que se produce esta última venta. Cuando el mercado entra en tendencia, evidentemente esta venta es muy buena, que genera luego una compra aquí, un error y una posterior compra por esos cortes a la media, y a partir de ahí esta nueva compra ya sí es válida y, como veis, nos habría permitido capturar buena parte de la recuperación que se ha producido a lo largo de los meses de abril, mayo y junio de este año. Si hubiésemos atendido al cambio de dirección, las señales que tendríamos son bastante más eficientes, porque durante este periodo de aquí de lateralidad no se ha producido realmente un cambio en la dirección de la media, y para cuando se produce el cambio aquí, es cierto que venderíamos un poco más abajo, pero nos habríamos ahorrado toda esta operativa infructuosa de la parte anterior. El cambio de dirección de la media, como podéis ver, se produce aquí. Es decir, en lugar de comprar por primera vez aquí abajo, estaríamos comprando más tarde. Y ya estaríamos a punto de ver si esto se traduce en un cambio de dirección a la baja para cerrar nuestra compra y entrar en una posición bajista. Aquí tenéis otro ejemplo con una acción, en este caso Inditex. Fijaos qué bien funciona una media móvil sobre un gráfico semanal cuando la tendencia es muy clara. En este caso, el corte ascendente por el lado de Inditex se produce justamente aquí. El precio supera la media móvil simple. Esto genera una operación de compra que se mantiene viva a lo largo de 2009 hasta 2016, en el que Inditex cae por debajo de la media móvil. Aquí cerraríamos o venderíamos la posición, capturando un movimiento desde 7,60 y tantos hasta niveles de 30,74. Si hubiésemos esperado a confirmaciones en los cambios de dirección, probablemente habríamos retrasado nuestra entrada de compra y también habríamos retrasado nuestra salida de la posición. Es decir, que en este caso el corte ha sido mucho más eficiente que el cambio de dirección, y a pesar de que aquí se produce una perforación momentánea, si la regla que estamos utilizando es que el cierre sea inferior a la media, como veis hubo perforación, pero no un cierre por debajo de la línea azul. Indicadores tipo oscilador. Es la segunda gran familia de la que vamos a hablar hoy. Se trata de indicadores adelantados porque detectan la pérdida de fuerza del movimiento en la cotización antes de que cambie la dirección del precio. Para entenderlo, si antes decíamos que las medias móviles generaban las señales muy tardías, en el caso de los osciladores la alerta la vamos a recibir cuando el precio todavía está subiendo. Es decir, estaríamos en una tendencia al alza intacta, puesto que los precios no hacen más que subir. Sin embargo, lo que detectan los osciladores es la pérdida de fuerza en el movimiento. Como veis, la pendiente de subida cada vez es menor. ¿Qué quiere eso decir? Que el proceso alcista está perdiendo fuerza. Y hay un momento en que eso puede dar pie a un cambio de tendencia. Por tanto, la alerta de los osciladores es adelantada antes de que se produzca realmente un cambio efectivo en la tendencia en el precio. ¿Cuáles son las características de los osciladores? Su grado de eficiencia también depende del tipo de mercado en que nos encontramos. Funcionan muy bien en periodos con tendencia lateral o fases de consolidación, porque nos ayudan a localizar con facilidad los extremos por arriba y por abajo en los que fluctúa el precio. Por otro lado, funcionan muy mal en periodos con tendencia definida, porque cada momento en el que el proceso bajista se ralentiza, el oscilador tiende a pensar que va a haber un cambio de dirección. Y si estamos subiendo y empieza a haber una ralentización en el momento de subida, también dan por
por supuesto que va a haber un cambio de dirección a la baja. Por tanto, en tendencias que duran mucho tiempo, el funcionamiento o eficacia es muy bajo. Hay decenas de indicadores distintos, aunque muchos de ellos ofrecen información muy similar. Algunos fluctúan entre bandas definidas, por ejemplo entre 0 y 100 o entre 0 y 1. A eso le llamamos indicadores que están normalizados y otros no, otros fluctúan libremente sin ningún tipo de techo o suelo a la hora de graficarlos. Al igual que pasaba con los indicadores de seguimiento de tendencia, dependen de variables y por tanto pueden ser optimizados y automatizados para generar señales de forma automática de compra y venta. ¿Qué señales debemos vigilar o buscar en los osciladores? Cuando el precio mantiene una tendencia prolongada, los osciladores se desplazan a zonas extremas, que solemos llamar sobrecompra o sobreventa. Hay que interpretarlo como una alerta simplemente, que indica que la probabilidad de que el movimiento pueda revertirse a corto plazo cada vez es más alta. Es decir, si el precio sube de forma continuada al alza, es muy normal que el indicador alcance zonas extremas. Si por el contrario se producen caídas abultadas hacia abajo, es muy normal que el indicador alcance zonas de sobreventa. Los osciladores también pueden mostrar tendencias, es decir, podemos unir mínimos crecientes y máximos decrecientes, y las rupturas de dichas tendencias suelen ser una señal anticipada de lo que va a ocurrir posteriormente en el precio. De modo que si yo tengo una tendencia al alza en el precio de un activo y veo que también tiene su equivalente en tendencia alcista el indicador, si detecto la ruptura de esta tendencia, esa señal se produce casi en los máximos y me está advirtiendo de que más adelante probablemente el precio va a seguir la misma senda. Por tanto, es una señal muy interesante de cara a medir riesgos de posibles cambios de dirección cuando todavía no son patentes en la tendencia en los precios. Y a veces también se producen discrepancias entre lo que hace el precio y lo que hace el oscilador. A eso le llamamos divergencias y es una de las señales más utilizadas por los analistas. Es decir, si el precio está subiendo y el indicador está subiendo, todo perfecto. Pero si el precio está subiendo y cada vez marca máximos más altos y sin embargo el oscilador empieza a marcar máximos cada vez más bajos, lo que me está indicando es que hay una alta probabilidad de que tarde o temprano la cotización cambie de rumbo y por tanto cambie la tendencia. De la misma manera que esta divergencia que hemos visto de máximos crecientes y máximos decrecientes en el indicador es una divergencia negativa o bajista, también se pueden producir divergencias positivas o alcistas, cuando el precio no hace más que caer y de repente los mínimos del oscilador comienzan a marcar una secuencia ascendente. Veamos uno de los más habituales, el RSI o índice de fuerza relativa. Aquí estamos hablando de un indicador técnico de la familia de los osciladores creado por Welles Wilder y su abreviatura RSI responde al término anglosajón Relative Strength Index o índice de fuerza relativa. ¿Cómo se calcula? La fórmula para calcular un RSI de 14 periodos es muy sencilla. Tomo 14 sesiones, divido esas 14 sesiones en días que han cotizado al alza y días que han cotizado a la baja. A partir de ahí, del conjunto de días que han cotizado al alza, calculo una media móvil. Lo mismo hago con los días que han cotizado a la baja y a partir de ese momento calculamos lo que llamamos el índice de fuerza relativa, como la media de días alcistas y media de días bajistas. Lo único que me queda por hacer es normalizarlo porque el RSI fluctúa entre las bandas 0 y 100. Para hacerlo, simplemente aplico esta fórmula, 100 menos 100 dividido de 1 más RS. Como os he dicho antes, no os obsesionéis con el tema de la formulación, que simplemente pretende que entendáis qué hay detrás de lo que vamos a analizar. El índice de fuerza relativa o RSI tendrá este aspecto. Tendremos un activo que fluctúa al alza y a la baja y el RSI tenderá a fluctuar de forma similar al precio. En algunos momentos veremos que el RSI entra o bien en zona de sobreventa o bien en zona de sobrecompra. Y cuando eso ocurra, tendremos que estar muy atentos a posibles señales que luego veremos cómo analizamos. El indicador de momento es un indicador técnico de la familia de los osciladores que ayuda a identificar esa fuerza inherente en el proceso tendencial. Se puede comparar
con la tasa de cambio, como veremos a continuación, pero básicamente son el mismo indicador. Lo que hacen es comparar el último dato de cierre con el dato de cierre de hace X días. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo. Para calcular un momento de 14 periodos, simplemente tengo que restar al último cierre el cierre de hace 14 periodos. Con frecuencia se utiliza una variante, como decía antes, que es la tasa de cambio, que respondería a este tipo de fórmula. Cierre de hoy partido del cierre de hace 14 días dividido entre 100. Las indicaciones son exactamente las mismas. ¿Qué aspecto tiene el indicador de momento? Pues como veis, es una línea que se pinta debajo del gráfico y que responde a los movimientos del precio. Si el precio baja, el indicador baja; si el precio sube, el indicador sube; el precio baja, el indicador baja, y así sucesivamente. Lo cual hace que cuando no se comporta de la misma manera que lo hace el precio, surjan esas famosas divergencias que vamos a aprender a utilizar ahora a continuación. Por último, me gustaría hablar del indicador estocástico. Se trata de un indicador desarrollado por George Lane y mide dónde se encuentra el cierre a día de hoy respecto a un rango de altos y bajos de un periodo determinado. Intenta medir también el momento del movimiento del precio y se compone de dos líneas, lo que se llama porcentaje K y porcentaje D. ¿Cómo se calcula? La fórmula para un estocástico de 14,6 sería la siguiente. Primero hay que encontrar el mínimo y el máximo del periodo de 14 días que hemos seleccionado. Eso nos dice el rango en el que se han movido los precios. Después miramos dónde se encuentra el último precio respecto a dicho rango. Para calcular porcentaje K aplicamos la siguiente fórmula. Último cierre menos el mínimo del periodo dividido del máximo del periodo menos el mínimo del periodo multiplicado por 100. Para calcular la línea porcentaje D, que es la segunda de las líneas, simplemente calculamos una media móvil simple de 6 periodos sobre el cálculo previo porcentaje K. El aspecto del indicador es similar a otros de los que hemos visto como RSI y momento, pero está compuesto de dos líneas. Lo que ocurre es que la versión que se suele utilizar con más frecuencia es lo que llamamos el estocástico suavizado. No entraña demasiada diferencia, simplemente se añade un parámetro más. En este caso, ese parámetro adicional lo que va a hacer es la conversión de la línea porcentaje D que teníamos anteriormente se va a convertir en la nueva porcentaje K y la vamos a llamar porcentaje suavizado K. Nos hace falta calcular ahora la nueva porcentaje D, que la llamaremos porcentaje suavizado D. Para hacerlo, lo único que vamos a hacer, como veis, es utilizar como nueva línea suavizada K lo que antes era porcentaje D y aplicar una media móvil simple de 6 periodos nueva sobre este cálculo para obtener la nueva línea. Este es el aspecto que muestra. Como veis, la línea porcentaje suavizado D está en rojo, la línea porcentaje suavizado K está en verde. Este indicador fluctúa entre 0 y 100. Y por tanto es muy interesante cuando alcanza cotas de sobrecompra establecidas entre 80 y 100 o cotas de sobreventa establecidas entre 0 y 20. Las señales de corte que se puedan producir entre las dos líneas en zonas extremas de sobrecompra o sobreventa suelen ser indicadores bastante buenos de que hay una operación de compra o venta en camino. El uso agregado de todas estas señales veréis que es muy efectivo. Por ejemplo, aquí tenemos el IBEX 35 en un gráfico semanal. Como veis, hay una tendencia claramente a la baja en marcha y sin embargo, cuando yo marco indicadores RSI, momento y estocástico, veo que la alerta de que esta tendencia va a cambiar llega con mucha antelación a detectar la ruptura efectiva en la directriz del precio. Veamos cuáles son las señales. La línea de tendencia que une los máximos decrecientes en RSI se rompe aquí. Primera señal de que el proceso a la baja se está acabando. Fijaos que esa señal llega aquí, mucho antes de estos mínimos. La siguiente señal la tendría con la ruptura de la directriz que une los máximos decrecientes en el indicador de momento. Esa señal corresponde a este momento de aquí, también mucho antes de alcanzar estos mínimos. La tercera señal, y probablemente la más contundente, es una combinación en la que vemos que el precio no hace más que caer hacia cotas más bajas y sin embargo los mínimos
del RSI son ascendentes, los mínimos del momento son ascendentes y los mínimos del estocástico son ascendentes. Además de eso, se produce el corte ascendente del estocástico después de haber estado en zona de sobreventa, y esta suma de todas señales de rebote por parte de 3 osciladores llegan más o menos aquí antes de que se produzca la ruptura de la tendencia en precio y nos alertan de ese posible desarrollo hacia cotas mucho más altas. Veamos ahora un ejemplo en el que los osciladores nos advierten de un riesgo a la baja antes de que se produzca el desplome de los precios. Aquí tendríamos el DAX semanal y estamos analizando lo que pasó a finales de 2019, principios del 2020. El DAX estaba marcando una tendencia claramente ascendente de máximos y lo que detectamos es que, sin embargo, los máximos en el indicador RSI son cada vez más bajos. A eso le llamamos divergencia bajista. Los máximos en el indicador de momento cada vez son más bajos, divergencia bajista, y los máximos en el indicador estocástico son cada vez más bajos, y además venimos con un cierre descendente en este indicador desde hace ya bastante tiempo. Además de eso, poco después se rompen las directrices alcistas que unen los mínimos crecientes del RSI, las directrices que unen los mínimos crecientes del momento, y la agregación de todas esas señales negativas. Finalmente, lo que están anticipándonos es el riesgo de este movimiento a la baja que, como veis, si esperásemos a la ruptura de tendencia en los precios, tendríamos una señal claramente anticipada y muy cerca de los máximos, que es algo que diferencia notablemente cómo funcionan los osciladores de cómo funcionan el grupo de seguimiento de tendencia como son las medias móviles. Muchas gracias a todos por vuestra confianza, espero que os haya quedado más o menos claro. Habrá tiempo de profundizar en estos conceptos porque sé que son bastante tediosos, pero con la práctica podréis incorporar este tipo de herramientas a vuestro kit de análisis del mercado y acertar y ser más eficientes con vuestras inversiones. Gracias y nos vemos en la próxima lección.